veces, si has tenido experiencias, porque el cristiano, una de las primeras experiencias que tenemos es el nuevo nacimiento, el nacer de nuevo. Y esto es una obra del Espíritu, porque el Espíritu, Él es el que nos convence de pecado. Sí, va a usar la palabra, y es la palabra la que viene como esa espada sobre nuestras vidas y nos acusa o nos afirma delante del Señor. Y nos dice pues claramente somos pecadores. Y por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que no hay ni uno justo delante del Señor. Es más, nuestras obras son como esos trapos de inmundicia delante del Señor que no pueden ser aceptos delante de Él. Y es por eso que vino Jesucristo, para ser nuestro sustituto, para morir en lugar nuestro. Y una de las cosas que Él dijo es necesario que yo me vaya, que yo parta de este lugar, de esta tierra. Porque si no me fuere, no sería enviado el Espíritu Santo, que es el Espíritu también llamado el Espíritu de la promesa. Así que una vez que hemos aceptado a Jesucristo como Salvador, el siguiente paso, y yo sé que algunos se están preparando para esto, es el bautismo en agua, el dar testimonio público de algo que ya ha acontecido, no hacerlo de una manera religiosa, sino realmente consciente del paso que hemos dado. Y es un testimonio para la gente, pero también para el ámbito espiritual. Jesús mismo, Él fue bautizado en el Jordán. Y fue bautizado por Juan el Bautista, sin necesidad de hacerlo. Pero Él quiso cumplir la ley. Dice la palabra que el que creyere, o sea, en primer lugar es creer, y fuere bautizado, será salvo. Entonces, el bautismo viene como consecuencia de haber creído en la obra, en la persona de Jesucristo. Y es por inmersión en las aguas. No son unas gotitas, no es un rociamiento, sino inmersión, sumergirse todo nuestro cuerpo. ¿Y qué simboliza el bautismo? Pues lo que ya ha acontecido. Por eso es importante, si tú no has recibido a Jesucristo, si tú no has entregado tu vida, tu corazón a Él, es meramente una zambullida, es sumergirte en el agua y puede ser igual o peor, si no ha habido ese nuevo nacimiento. ¿Ok? Así que lo importante es haber creído, que el Espíritu Santo haya venido a tu corazón, te haya perdonado todos tus pecados por la obra y los méritos de Jesucristo, y una vez ya te sumerges, ahí lo que está hablando es que nuestra vida, toda pasada, queda ahí, muerta, sumergida en el mar. Por eso también nos habla la palabra de que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Dios ya no se acuerda de ellos, son lanzados al fondo del mar. Amén. Y es por eso que Él nos puede ver a través de Jesucristo, su Hijo. Así que una vez que sumergimos de las aguas, estamos manifestando que nacemos a una nueva naturaleza. Hay un nuevo principio. Nacemos ahora del Espíritu. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dice la palabra. Una vez que viene Jesucristo, que Él es la vida, Él es la resurrección, Él es el camino, Él es la verdad, ahora está morando en nuestro cuerpo, en nuestro corazón. Amén. Así que anteriormente el Espíritu Santo estaba entre nosotros, eso es llamado Emmanuel, Dios con nosotros, pero una vez que Jesús parte de aquí de la tierra, asciende al cielo, viene el Espíritu Santo después de, en el día de Pentecostés, en esa festividad,
y es derramado el Espíritu Santo con poder, y hay unas manifestaciones ahí, lenguas de fuego, diversos dones. Si podéis cerrar los móviles. Y una vez que el Espíritu viene, dice que recibiremos poder, dunamis. Tenemos el poder de Dios, poder para contra el pecado, poder para hacer la obra de Dios. Pero es una obra que viene a nuestro corazón, viene a morar a nuestra vida. Y es lo que es llamado el bautismo del Espíritu, que todos y cada uno de nosotros tenemos que tener. Recuerdo en mi época, en mis años, cuando estuve haciendo una obra evangelística con un grupo de hermanos de diferentes lugares de toda España. Fuimos a Galicia y ahí yo recibí el don del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Son fechas que quedan ahí marcadas en nuestra vida. Y hubo un antes y un después, así como también hubo un antes y un después en mi bautismo, en las aguas. Por eso es importante, hermanos, todo esto, porque nos marca, nos señala, es algo que hay un antes y un después en nuestra vida. Es algo importante. Por eso, a la hora de estar hablando acerca del Espíritu Santo, y esto lo vamos a ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando se habla acerca de la iglesia, que ellos estaban juntos, unidos, esperando la venida del Espíritu Santo, orando, clamando al Señor. Son cosas importantes por lo cual el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, viene a un lugar. Eso es algo que le atrae. Y bueno, vamos a ir paso a paso en cuanto a esto. Amén. Así que una vez que eres miembro de la familia de Cristo, pasas a ser parte de su iglesia, una congregación, donde juntos, dice la palabra, y está en la carta a Efesios, capítulo 4, Dios trae ministerios para ser edificados, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Para qué objetivo? ¿Para qué fin? Para madurar, para crecer en nuestra fe, para avanzar, para cumplir el propósito por lo cual tú estás aquí en la tierra. Amén. Y yo deseo que tú tengas claro cuál es el propósito por lo cual Dios te llamó. No solamente Él te llama para que te ser salvo de esta ira que vendrá sobre la tierra, de esta condenación, sino también qué es lo que Dios tiene para ti. No puede ser que pases toda una vida en la iglesia y no sepas todavía a qué Dios te ha llamado, qué es lo que Dios tiene para ti, qué es lo que Dios quiere que hagas. ¿Sí? Porque una vez tú sabes eso y tienes un propósito claro, tienes que enfocarte en eso. Amén. Ya sea un ministerio, ya sea un don, ya sea algo que Dios haya puesto en tu vida. Así que, hermanos, busca del Señor. Dile a Él, háblale, para que Él te muestre cuál es su plan y su propósito, porque claramente Dios lo tiene. Amén. Aleluya. Bien, hemos visto que el Espíritu Santo fue enviado por Jesús. Es una persona, aunque vamos a ver, la palabra nos habla acerca de esos símbolos que podemos conocer. Y lo importante en esta mañana no es que lo conozcamos intelectualmente o de una manera, pues, como en la palabra se nos refleja, sino que realmente tú puedas tener una experiencia real con Él. Lo conozcas, ¿sí? Sepas no de oídas ni de otros, sino que realmente tú hayas tenido experiencias o vivencias acerca del Espíritu Santo. Se nos habla la palabra de que Él
descendió como paloma. Cuando Jesús, ahí en el Jordán, es bautizado por el apóstol Juan, dice que él bajó y descendió en forma de paloma. Y también hemos visto también en Hechos, capítulo 2, en ese día de Pentecostés, que sobre la cabeza de los discípulos vino lenguas de fuego. Así que nos está hablando también de fuego. Y cada una de las áreas o simbolismos tiene que ver en cuanto a la persona, al carácter del Espíritu. Aleluya. De cómo es el Espíritu Santo. Gloria al Señor. En esas manifestaciones. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 17. El Espíritu es llamado el Espíritu de verdad. El cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así que es llamado el Espíritu de verdad, que el mundo dice que no lo puede recibir. No lo puede recibir porque, en primer lugar, si no le crees, si hay incredulidad en la vida de una persona, no lo vas a recibir, no lo vas a poder encontrar. Dice que el que le busca a Dios ha de creer que Él existe. Y ese es el primer punto. Si tú no crees que existe, si empiezas a dudar de Él, pues realmente no lo vas a recibir, no se va a manifestar. Por eso el mundo no lo puede ver, porque es espíritu. Los espíritus no lo ves, pero sí que también puedes ver los efectos. Porque también se habla acerca del espíritu, que es viento. Y la palabra en hebreo es ruaj. Dice que el viento sopla de donde quiere y oye sus efectos, su sonido. Mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No lo podemos ver, Dios es Espíritu. Y tenemos que verlo espiritualmente. Por eso Dios nos ha dado sentidos espirituales. Jesús muchas veces hablando, sobre todo en Apocalipsis, dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Entonces, ¿de qué nos está hablando? No nos está hablando de los oídos físicos, nos está hablando de los oídos espirituales. Para poder escuchar su voz, tienes que escucharlo espiritualmente, porque Él es espíritu. Y Él habla a nuestro espíritu y nos confirma que somos hijos de Dios. Así que Él va a hablar a tu espíritu. Aleluya. Dice, porque no le ve ni le conoce. No le vemos. Pero yo te pregunto, ¿y le conoces? ¿Tú lo conoces? Es una persona que tiene sentimientos, que tiene voluntad, porque Él dice que reparte como Él quiere. Lo podemos contristar, se puede alejar. Y la pregunta es, ¿lo conoces? Él quiere que lo conozcamos, pero vosotros le conocéis. Muchas veces estamos buscando de Dios, y esto nos ha ocurrido, ¿no?
estos movimientos que han habido, avivamientos, ¿dónde están? Pues vamos ahí, o tal predicador, ahí el fuego del Señor, hay un avivamiento, hay un mover del Espíritu. Y estamos a veces buscando al Señor fuera, cuando Dios, el Todopoderoso, el que ha creado los cielos y la tierra, habita en nuestro corazón. En otras palabras, Él está en nosotros. Nosotros somos como un tabernáculo, un sucot, una cabaña. Y dice, o ignoráis o no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu mora en vosotros. Ese es el primer punto. A veces ignoramos esto. Estamos orando al Señor, Señor, desciende, ven. Sí, porque hay una manifestación que tiene que salir fuera, pero Él está dentro. Donde tú vas, Él va contigo. El error que muchas veces cometemos y tenemos es el no ser conscientes de que Él está. En otras palabras, de que es su presencia. Ignoramos esto. Y es uno de los pecados que tenemos que confesar. ¿A ti te gustaría que te ignoraran? Que tú estuvieras al lado de alguien y que en todo el día ni se te dirigiera la palabra, ni te mirara, ni te consultara? Y cuando te dieras cuenta, pues ahora tengo una necesidad, entonces ahora sí, acudo. Por eso es importante el conocerle. No lo conocemos a profundidad. Y por eso muchas veces se contrista, se aleja. Lo hacemos entristecer. El no ser conscientes. ¿Por qué? Porque no lo vemos. O igual no lo sentimos y pensamos, no está. Estoy solo, te sientas sola. Pero Él está contigo. Él está en ti. Porque mora con vosotros. No solamente está adentro, sino que también está afuera. Él es omnisciente. Y Él estará en vosotros. Esto es la maravilla, por lo cual Jesús dijo, es necesario que me vaya. Porque Jesús estaba entre ellos, pero no podía estar en todos los lugares. Por eso es llamado el Espíritu de Cristo. Una vez Él partiera, vendría a morar ahora en nosotros. Eso es lo maravilloso, que no tienes que ir a ningún lugar. Él está contigo, Él está en ti. Lo que muchas veces no eres consciente de eso. Dice que Él nos llevaría a la verdad, Él nos enseñaría. Él es llamado el Paracleto, el ayudador, el consolador. Aleluya. Así que es el Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Algo vital, algo necesario. Si tú lo ves en los discípulos, que eran temerosos, que había valentía, que muchos ahí dudaban, otros dejaron y volvieron otra vez a sus quehaceres, porque ya Jesús pues había muerto. Pero una vez vino el Espíritu Santo, ellos predicaron la palabra,
hubo manifestaciones, conversiones. Lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 2. Y lo mismo está para nosotros, hermanos. No es algo que esté ahí como un hecho aislado. Porque esto es también para nosotros. Cuando habla en Hechos 1:8. Y recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y entonces seremos testigos. Pero Él dijo, esperaos hasta ser investidos. A ese día de Pentecostés. Dice, estaban todos unánimes juntos. Como ahora. Si hay algo que le agrade al Espíritu Santo, es que estemos juntos. No aislados. No uno en un lugar, otro en otro. Juntos. La unidad. Así como se nos habla de la Trinidad, son uno. Cuando Jesús ya partía, su oración fue, Señor, que sean uno, así como tú y yo somos uno. La unidad en el Espíritu. Y es algo que tenemos que trabajar, hermanos, diariamente, porque hay esa lucha dentro de nosotros. Nuestra carne es la que viene para oponerse a las obras del Espíritu. Esto nos hablaba esta semana, sobre todo en la vigilia, Romanos capítulo 8, que os aconsejo de que lo meditéis. Aleluya. Entonces, la obra del Espíritu Santo es importante, por todo lo que eso conlleva, pero también para nosotros. Dice en Juan 16:8, el Espíritu Santo es el que convencerá. Tú y yo no podemos convencer a nadie de que cambien, de que se conviertan, de que reciban a Jesús. Pero el Espíritu Santo, Él es el que convence. ¿De qué? De pecado, de justicia y de juicio. Entonces, la primera función es que podamos reconocer que somos pecadores. Es una palabra que no nos gusta. Y queremos como aflojarla, ¿no? Como fallamos o cualquier otra cosa, ¿no? No, pero la palabra es pecado. El pecado es transgresión de la ley. Es rebelión contra Dios. Y el que nos convence es el Espíritu Santo. Por eso hemos dicho en Romanos 3:23 que todos somos pecadores. Y cuando empezamos y damos ese paso, reconocemos nuestros pecados, los confesamos delante del Señor, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Él nos convence de justicia. La justicia que viene de Cristo, no la justicia humana. La justicia que viene de Dios. Dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, está hablando de Jesús, por nosotros se hizo pecado y recibió todo el pecado del mundo ahí en esa cruz, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Sí, Dios es amor, pero también es Dios justo y demandaba esa justicia que nos habla la palabra, porque el pecado y la paga del pecado es la muerte. Esa muerte tenía que ser ejecutada y es por eso que lo hizo
a través de su Hijo. Y tercero, de juicio. Había un juicio para nosotros. Había un juicio y un veredicto, que era el que somos todos culpables delante de Dios. Amén. Que nada y ni nadie de nosotros puede alcanzar esa salvación. Por eso nuestro destino final era la muerte y la separación eterna de Dios. Pero ese es el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es justicia. Aleluya. En Juan 14, 26 nos menciona otro atributo. Él es llamado el Consolador. ¿Cuántos necesitamos muchas veces que Él nos consuele? Las situaciones que pasamos, la soledad, la adversidad, las pruebas. Él es el que nos consuela. A quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Por eso Él es nuestro Maestro. Él nos guía. Puedes acudir a Él para que te enseñe. Está ahí como un maestro. Aleluya. El Espíritu Santo, en la palabra se nos ve los simbolismos. Hemos hablado del fuego, del viento, de la paloma, pero también del agua. Otro de los símbolos del Espíritu. Aleluya. Y el agua, como Jesús dijo, si tenéis sed, venid a mí. El que bebiera de este agua nunca más volverá a tener sed. Entonces, una invitación a esa insatisfacción espiritual que todos tenemos. Y Él nos puede saciar. Pero otro símbolo es el aceite. Y es llamado el aceite de la unción. Donde en el Antiguo Testamento ese aceite era para los reyes, para los sacerdotes, para aquellos que eran señalados de parte del Señor, eran apartados. Pero ahora en ese nuevo pacto que tenemos con Cristo Jesús, somos llamados todos reyes y sacerdotes para Dios. Así que necesitamos la unción del Espíritu, ese aceite de la unción. Aleluya. Hemos sido ungidos, esa capacidad para poder servir en el reino. El Espíritu significa aliento y soplo. Y tú y yo, hermanos, necesitamos aliento, ser alentados. ¿Por qué? Porque en el mundo en el que vivimos, en todo lo que nos rodea, nos falta aliento, nos falta fuerza, nos falta empuje, nos falta ánimo. Porque muchas de las cosas que nos acontecen nos desaniman, nos quitan la fe. A veces no vemos la respuesta que desearíamos, pero tenemos que recobrar ánimo, tener ánimo, de saber que no estamos solos, que Él está en nosotros, que Él pelea por nosotros. Aleluya, que Él no ha perdido ninguna batalla,
que Él es el campeón. Él es nuestro hacedor. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo no solamente venga, porque el Espíritu Santo va a decir, ven, como una invitación, pero Él quiere no que lo invitemos de tanto en tanto, sino que Él sea un residente perpetuo. Es más, que Él sea el Señor. Porque muchas veces hablamos acerca de Jesús como el Salvador, el que nos salva, el que nos perdona, el que nos libra, el que nos sana. Pero Él también es Señor. Él es el dueño. Y eso nos habla de rendición, de rendir nuestras vidas. Aleluya. Así como hay cosas que lo alejan, lo entristeces, hay cosas que a Él le agradan. Y tú cuando conoces de alguien y lo amas, ¿qué haces para que esa persona sea contente, esté feliz? ¿Le haces cosas para que se entristezca? ¿Para que se enoje? ¿Para que se enfade? ¿O buscas cosas que le alegren, le motiven, haga que esa relación pues sea más placentera? Y esto es lo que vamos a hablar en estos minutos. Hemos dicho en el capítulo de Hechos que fue el antes y después, donde vino el comienzo de la iglesia, donde los discípulos pudieron manifestar las obras de Dios y ver los resultados que hubieron ahí. En este capítulo hemos dicho que ellos estaban todos. Y la realidad es que no estaban todos. Porque si tú ves en los evangelios, se habla de 12 discípulos, se habla de 70, se habla de más de 500, pero cuando están ellos reunidos, eran 120. Pero esos 120 son los que perseveraron. Tenían unidad. Había unidad. Eso es lo que el Señor quiere ver en su iglesia. Unidad. La unidad se manifiesta en la relación de Dios, pero en la relación unos con otros. Cuando no hay partidismo, cuando no hay egoísmo, cuando no hay celos, cuando no hay cosas que nos pueden distanciar o alejar. Por eso es tan importante en esta mañana que examinemos nuestro corazón. Dice que examinemos nuestro corazón porque del corazón brota la vida. Y el corazón tiene que ver también con los sentimientos, con las emociones, con las decisiones que tomamos. Dice que del corazón salen los malos pensamientos. Así que tiene también que ver con pensamientos. Para que Dios pueda llenar algo, tiene que haber un vacío. Y si estamos llenos de enojo, de falta de perdón, de resentimiento, de amargura, eso va a hacer que el espíritu se aleje, se entristezca.
Y lo que Dios quiere hacer esta mañana es llenarnos, saciarnos a cada uno de nosotros. Amén. Y empieza por aquí. Si hay algo en tu corazón, deséchalo. Confiésaselo a Él. Que no haya nada que no hayas entregado en esta mañana al Señor. Ríndete a Él. Amén. Porque Él desea que seamos uno, que aquí como dice en el versículo 1, que estemos unánimes y juntos. Podemos estar uniformados, todos vestidos igual, pero eso no nos daría el sentido de unidad. La unidad tiene que ver con los pensamientos, con los sentimientos, con las emociones. Que tengamos el mismo sentir que tiene Cristo. Así que la unidad es un principio fundamental en nuestra relación con Dios y en nuestra relación unos con otros. Y es algo que tenemos que guardar. No solamente consiste en que hoy nos pongamos de acuerdo y vamos por ello. Todos los días yo tengo que trabajarlo para no permitir que el enemigo dañe nuestras relaciones, nuestra amistad, nuestro compañerismo. Donde hay unidad, no hay espacio para la carne. ¿Estamos de acuerdo? Si hay unidad, ahí no va a haber apertura para que la carne se manifieste. Y vemos la manifestación de la carne, celos, contiendas, disensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Donde hay división, Él se aparta. Él está buscando corazones unidos. Amén. Segundo, obediencia. Él busca obediencia más que cualquier otra cosa. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro a los apóstoles, y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué estaba aconteciendo aquí? Que les querían impedir el que predicaran el Evangelio, el nombre de Jesús. Y ellos determinaron: no, esto va en contra de la voluntad de Dios. Esto va en contra de la palabra. Porque estamos aquí y uno de los propósitos que tenemos es hablar acerca de Jesús. Y decir en cuanto a que Él, sí, fue crucificado, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y Él está vivo. Entonces no vamos a callar. Vamos a predicar la palabra. Vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y qué aconteció? Que una vez ellos determinaron esto, es el versículo 29, ahí Dios los respaldó. Dice, y ellos, versículo 41, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de hombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Había el respaldo de Dios. Estaban haciendo y cumpliendo el propósito de Dios. Aleluya. La obediencia, sabéis que también es parte de la adoración. No puede haber una adoración genuina sin
sin obediencia. ¿Qué ejemplo también tenemos? En Abraham. Abraham obedeció a Dios, porque muchas veces vamos a encontrarnos de que incluso cuando Dios nos mande algo, nuestra razón nos impulsa a todo lo contrario. Nos diga, esto no es comprensible, esto no tiene razón de ser. ¿Por qué digo esto? Porque Dios le pidió a Abraham, cuando Dios le promete un hijo, y ya tiene el hijo y han pasado de años, ahora dice, entrégame a ese hijo. Sacrifícalo en el altar. ¿Y qué hizo Abraham? No discutió. Es que se levantó pronto esa mañana. Preparó todo y se fue para sacrificar a Isaac. En otras palabras, obedeciendo el mandato. Ok, nuestra razón diría, ¿cómo? Esto no tiene lógica. Pero todo lo que eso representaba, de una manera simbólica, a lo que un padre iba a hacer después entregando a un hijo. Esto nos habla la obra de Dios. Dios el Padre entregando a su Hijo Jesucristo por amor. Tercero, algo que atrae al Espíritu de Dios, Espíritu Santo, es el hambre. El hambre. El tener hambre. Qué triste cuando tú invitas a alguien a tu casa, has preparado una buena comida y te dice, es que yo ya estoy lleno. No me cabe más. Estás llenado de otras cosas. A veces solemos decir, ¿no?, a nuestros hijos, no comas entre comidas. Espérate. No, es que tengo hambre y tal. Y un bollito. Y luego cuando tú ya le has preparado una comida, que es lo fundamental, que es donde tiene los nutrientes, el alimento, ahí te lo deja el plato. Porque ha comido algo y ahora ya no tiene hambre. Eso tomémoslo en lo espiritual. ¿Cuántas veces nos alimentamos? Ya desde buena mañana nos levantamos y ponemos las noticias. Nos llenamos la mente de problemas, de preocupaciones. Llegamos ya con ansiedad, planificando ya lo que tengo que hacer. Cuando el Señor está ahí, ha preparado una mesa, unos nutrientes, un alimento. Tenemos su palabra, tenemos su espíritu. Y entonces llega la noche, porque algunos dicen, no he tenido tiempo en el día, ahora en la noche. Cuando nos dicen que mejor las noches no es para que tú te pongas a comer, como si fuera mediodía. Que la digestión y eso no te va a ser bueno, ¿no? Hablan de, no sé si habéis escuchado este término, ¿no? Desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo, ¿no? Pero hacemos eso, ¿no? Bueno, ya en la noche ya, si tengo tiempo, pues, picaré alguna cosa. Si no, pues me voy a ir a la cama sin cenar. Si no hay hambre,
si no hay deseo, si no hay pasión, si nos hemos alimentado de otras cosas, ahí el Espíritu no va a poder hacer nada. ¿Te das cuenta? Ha de haber hambre. Hoy tenemos la oportunidad. No sabemos mañana si nos cerrarán el comedor. No sé si me estoy explicando. Sí, si cerrarán las iglesias, si cerrarán internet, si nos prohibirán predicar el evangelio. Entonces nos lamentaremos por no haber aprovechado esos tiempos. Pensamos que siempre vamos a estar igual, pero los tiempos cambian. Y lo vemos en otros países, donde están prohibiendo, están clausurando, están poniendo barreras. Entonces, tiene que haber hambre. A veces, y eso no queremos, ¿no? Pero la iglesia dice que crecía cuanto más les oprimían. Y eso es también lo que ha pasado en China. Les prohibían reuniones y tal, y luego conocemos la iglesia clandestina, ¿no? Donde se reunían por sus casas y tal. Aprovechemos la libertad que tenemos. Hermanos, si no hay hambre, ¿cómo te vas a saciar? El hambre atrae al Espíritu de Dios. Cuando ve hambre en una persona, Él se deleita y la sacia y la llena. El no conformarse, el querer más. Dijo Jesús a los discípulos: ¿no habéis podido velar una hora? Hay un tiempo, hermanos. Hay que tener un deseo profundo. Y es algo que tenemos que ir adquiriendo. Así como el no tener hambre espiritual, no ocurre lo mismo que el hambre físico. Porque el hambre físico tú te puedes saciar y ya estás bien. Pero el hambre espiritual es que no te sacia. Necesitas más y más. De la misma manera que si tú dejas de comer, cada vez tendrás menos hambre. Hambre de la palabra, de meditar en ella. Todo lo contrario. Cuarto, la entrega total. Si tú ves en la palabra aquellos hombres que fueron usados, y lo vemos también en la historia, tú ves esos hombres y mujeres que fueron usados por el Espíritu, fueron hombres que se entregaron por entero, se rindieron. Entrega no es solo decir cuánto le amas, es rendir todo. Es entregarle todo. Dice que la palabra que Él busca vasos vacíos y rendidos. Y tú y yo somos eso. Esas vasijas que necesitamos, ese depósito que es el Espíritu Santo. ¿Qué es la entrega total? Es rendición. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo.
¿Y qué es un sacrificio? Es morir. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así Jesús nos llama a que renunciemos a nosotros mismos, que tomemos nuestra cruz. Es negarse a uno mismo y es seguirle. Amén. La entrega total es un principio que se encuentra en el corazón de la fe de un hijo de Dios. Y entregarse no es decir hoy yo me entrego, hoy me rindo. Es que es todos los días. Toma tu cruz el domingo. ¿Qué es lo que dice la palabra? Todos los días. Cada día te buscaré. Aleluya. Por eso cuando la iglesia se entregaba, había crecimiento, había avance, había progreso. Tenían todas las cosas en común. Oraban unos por los otros. Aleluya. Así que el punto número 4 es entrega total. La unidad lo atrae. Cuando ve que estamos unidos, por eso es importante las reuniones. Porque dice que Él ahí enviará bendición y vida eterna. Aleluya. Cuando obedecemos, lo conmovemos. Él se conmueve cuando ve que hay obediencia. Cuando hay hambre, eso lo atrae, lo despierta. Y cuando hay entrega total, ahí tú lo conquistas. ¿Y cuántos quieren esta mañana conquistar el Espíritu Santo? Pues ponte de pie, que vamos a pedir al Señor que nos ayude a dar estos pasos, a trabajar por la unidad, que Dios nos dé un espíritu obediente a su palabra, que Él ponga en nosotros hambre y sed de Él, y que Él nos permita entregarnos por entero, es rendirse a Él, es decirle: Señor, toma las riendas de mi vida, yo me rindo a Él, solo a Él. Hoy nos rendimos, Señor, todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Gracias, Señor.